Hanako-kun 0 es la publicación que muestra el piloto que hizo posible la serialización de Hanako-kun, un manga que ha tenido un éxito masivo en el país del sol naciente. Pero ¿cuánta diferencia hay entre Hanako-kun 0 y Hanako-kun número 1? Hola, soy Hakamumbo y hoy te presento las diferencias entre el piloto y el manga final. Edición Hanako-kun. Comenzamos por la presentación, que en Hanako-kun no hacen mucho misterio en ocultar su apariencia, pues el primer personaje que se muestra es el propio Hanako-kun. También la primera página está enfocada en los 7 misterios de la academia, en lugar de enfocarse únicamente en el misterio del baño, mostrándonos a Nene llegar al tan mencionado baño, sorprendiéndose y demostrando una actitud un poquito más a la defensiva de lo que es la Nene habitual. Y ahora vamos con la siguiente gran diferencia, que es el deseo de Nene, ya que en el piloto es lanzarle una maldición normal al que fue su primer novio, pues tras humillarla e insultar su apariencia, así que contacta a Hanako-kun para que la haga de sicario. Algo de lo que se arrepiente porque le da miedo que pase algo malo. Pero a pesar de eso, la verdad era solo un engaño de Hanako para hacerle entender a Nene que las maldiciones no son la solución a un conflicto. Y si hay un conflicto tienes que agarrártelos a... si hay un conflicto tienes que enfrentarlo de la forma que puedas, dejando pendiente el deseo que pediría Nene y presentándonos a otro personaje, que será importante más adelante. En el manga principal tenemos que Nene llega al baño para pedir un deseo, sorprendiéndose de que Hanako no sea igual a lo que los rumores normalmente dicen, pero el deseo de Nene es enamorar al que es su senpai. Pero Hanako, negándose a usar una magia muy extrema, simplemente le da consejos para declararse de la forma adecuada. Y en eso se basa todo el episodio. Nene demostrando sus habilidades y hay una pequeña referencia al que fue el piloto, al exnovio de Nene, que de igual manera la insulta por su apariencia, dejándole una inseguridad latente. De aquí todo este capítulo es completamente diferente a lo que ocurrió en el piloto, comprendiendo que las maldiciones no son algo para jugar de una forma muy peligrosa, algo que narraré en su propio video. Pero ahora vamos a ver ¿cuál es la siguiente diferencia? La aparición de Kou, que mientras Nene y Hanako están conversando en la azotea, se van conociendo, volviéndose más amigos. Pero llega Kou a echar el desmadre habitual, demostrando que a pesar de que tal vez sea muy poderoso, pues es medio pendejo y se enamora de Nene a primera vista. Esta batalla cede porque Kou dejó caer su bastón en el borde de la azotea, así que dejan pendiente la pelea, dejando ver que la visión de Kou sobre los espíritus es algo un poquito diferente a lo que es en el manga principal, pues está enfocado más en lo que se ve en películas occidentales sobre fantasmas. Y hay otro elemento importante que veremos más adelante en el video. Pero ahora veamos, el enfrentamiento entre Hanako y Kou es en la entrada del baño, pues después de cerrarlo entra para enfrentar a Hanako. Pero como en el manga principal, Kou no es rival para él y termina poniéndose en peligro él mismo, pero Hanako es demasiado bueno como para dejarlo morir. Aquí Kou se da cuenta de que las intenciones de Hanako no son perversas y los deja en paz. Bueno, y meterse en problemas con un profesor de la escuela. En el manga principal, la llegada de Kou es completamente diferente, pues después del primer capítulo hay otro capítulo de intermedio, así que este enfrentamiento es hasta mucho después, dejándonos en una situación similar de Nene conviviendo con Hanako en la azotea.
A pesar de eso, Kou llega en el mismo sitio, desde el techo, a enfrentar a Hanako, pero es explicado mucho más detalladamente el linaje de Kou y la razón de la existencia de los exorcistas, concluyendo el enfrentamiento en una misma batalla, pues se demuestra la capacidad del bastón de Kou y sus capacidades físicas. Pero la primera interacción entre Kou y Nene es de defender a Hanako, es de defensa a Hanako, y a pesar de que Kou se nota interesado, no le dice que la ama en la primera ocasión. También le cuenta una parte del lore de Hanako-kun en ese preciso instante. Eso hace enojar a Hanako, que pues le dice básicamente: ¡ya nos exhibiste! Entonces la transformación de Hanako es un poquito menos espectacular. O al menos yo la sentí menos espectacular en el manga principal que en el one shot. Ya el enfrentamiento principal no termina en que Hanako salva a Kou, sino que simplemente lo vence, y poniéndole un sello que dice en japonés que te suscribas al canal. No, esto no cuenta, que te suscribas al canal, terminando así el primer conflicto entre Hanako y Kou, ampliando la siguiente diferencia que tiene el one shot con el manga principal, que es el lore. En el one shot el lore es contado en un orden completamente aparte, así como con varias diferencias. Por ejemplo, Hanako es declarado el líder de los 7 misterios, cuando en el manga principal apenas se junta 2 como subordinados. En el manga Hanako admite haber asesinado a una persona, lo cual en el manga niega y se queda como una incógnita latente. Y los moques son presentados de otra manera, pues en el manga son presentados en su propio capítulo. Aparte de eso, el lore está muy enfocado en lo que es Hanako, en las marcas que puede llegar a tener, así como en menor cantidad de criaturas a las que se enfrentan durante la obra, lo cual en el manga principal es más ampliado, con una mayor cantidad de criaturas utilizadas, así como en preámbulo de lo que serían los villanos principales, o al menos en esta primera parte, cambiando la conexión con Nene y las demás criaturas, así como su conexión con Hanako-kun y la promesa que le hizo para salvar a las criaturas de los rumores, lo cual es el siguiente punto en la lista: la conexión entre Hanako-kun y Nene. En el one shot, la conexión entre Nene y Hanako comienza por lo pendiente que quedó el deseo del momento en el que se conocieron. Pudiendo interactuar entre sí, se hacen muy buenos amigos, viviendo lo que ya todos vimos. Pero para cumplir las reglas de los misterios, Hanako tiene que hacer que Nene haga su deseo, demostrando que Nene no es para nada diferente a lo que es en la historia principal. Pero bueno, ya llegamos al que es el momento de conceder el deseo. Y este deseo es poder ver a las criaturas sobrenaturales, para así poder ser capaz de comunicarse con Hanako de nuevo, sin necesidad de estar maldita como en la serie principal. Pero después de ciertas situaciones, esta conexión se rompe. El deseo es intercambiado por salvar su vida, y Hanako adquiere una marca por salvar a Nene de una criatura más simple de lo que parece, en ese momento dejando de ver a Hanako-san, finalmente despidiéndose para siempre. Pero Nene siempre tendrá esa conexión con Hanako y desmentirá los rumores de que es una entidad maligna, así terminando el ciclo de Hanako con Zero. Y en el manga esta conexión es totalmente diferente, pues comienza por el deseo y la negativa de Hanako de usar poderes sobrenaturales para cumplirlo, adquiriendo un objeto maldito que le ayudaría a cumplir ese deseo. Pero resulta ser que le sale el tiro por la culata y pues pasa todo lo que ya sabemos,
Entonces Nene es hechizada para estar atada con Hanako, o al menos su alma lo esté, para toda la eternidad, para romper la maldición del objeto que robó. Y esa será la dinámica de Hanako y Nene, pues al estar atada tiene que limpiar el baño de la escuela en el que se encuentra Hanako-kun, poco a poco dándole curiosidad por los otros misterios de la escuela y haciendo una promesa de hacer que los rumores no sean negativos para las criaturas sobrenaturales. Comenzando esta dinámica de ser la ayudante de Hanako-kun cada que alguno de los misterios se sale de control, siendo una premisa un poquito más serializable y que dan para más capítulos únicos. Y estas fueron las diferencias entre Hanako-kun 0 y el manga principal de Hanako-kun. Cosas menos obvias que, por ejemplo, la duración de los capítulos, así como la cantidad de personajes y la cantidad de tramas emergentes durante alguno que otro capítulo. Tanto que los pilotos son tan cortos que tiempo dio de meter otra historia, que ya narré en el anterior video. Pero ¿qué tal te pareció a ti? ¿Te gustaron los cambios o quisieras que se hubiera mantenido algunas cosas del piloto para la historia principal? Déjalo en los comentarios. Recuerda suscribirte y pegar la campanita. Aquí arriba tienes otro video de Hanako-kun. Y aquí abajo tienes algún otro video perfecto para ti. Gracias por ver. Soy Hakumumbo y me despido. Bye.